Buenos días, bienvenido. Hoy vamos a dar una clase particular porque vamos a dedicar una clase a nuestro cuerpo y al cuerpo de nuestros pacientes. Hemos hablado bastante de los pensamientos, de las emociones, entonces vamos a enfocarnos un poco en el cuerpo porque al final el cuerpo nos va a dar nuestras acciones y nuestras acciones van a determinar nuestros resultados tanto en la vida como en el tema de la salud. Empezamos un poco de lejos con lo que se llama la medicina hipocrática, ¿no? Hipócrates, que era un médico de 400 años adelante de Cristo, él decía que el cuerpo contiene de forma natural el poder intrínseco de sanarse. Entonces, la terapia hipocrática facilita este proceso natural. Y esto tiene mucho que ver con el coaching, porque en el coaching pensamos exactamente lo mismo. O sea, que tus fuerzas naturales, las que están dentro de ti, será la que te van a curar de la enfermedad. Y esto normalmente es la actitud de un coach que siempre considera que cada persona tiene en sí los recursos necesarios para tener una vida feliz y lograr el éxito que esta persona quiere lograr. De Hipócrates pasamos a lo que se llama la medicina psicosomática y el primero a hablar de psicosomática ha sido Sigmund Freud, los cual decía que los traumas psíquicos se pueden transferir al mundo psicosomático. Y él consideraba que la salud está en uno mismo. Entonces es uno mismo que debe revisar lo que le ha sucedido, lo que les dolió, lo que lo ha emocionado, para que esto no puede afectar en síntomas físicos en sus cuerpos. Existen muchos trastornos psicosomáticos en los cuales un evento mental va a causar al final un fenómeno fisiológico corporal y bien tangible. Cuando hablamos de este tema es muy difícil tener una conexión directa, pero sí sabemos que, como hemos hablado en las clases anteriores, el estrés, la ansiedad, la frustración, al final sí se pueden convertir en síntomas físicos. Y esto porque generamos en nuestro cuerpo neurotransmisores, hormonas, que van efectivamente a modificar nuestra fisiología. Entonces, cuando vamos a ver trastornos que se llaman psicosomáticos, tenemos que recuperar esta conexión entre algo que tenemos físico con algo que lo puede haber generado. Normalmente, estas cosas son bastante evidentes en el tema de las disfunciones sexuales. Cuando como psicólogo, como médico, encontramos estos problemas, vemos que al final en la sexualidad se ve exactamente la relación dinámica correcta de las personas. Cuando la persona está en equilibrio de todos los puntos de vista, tanto emocional como psíquico como fisiológica, pueden tener una vida sexual plena. Pero cuando tenemos alguna dificultad en ámbito sexual, ahí puede ver que de ahí podemos leer algunas cosas que pueden pasar. Sabemos, por ejemplo, que la sexualidad de los hombres y de la mujer es un poco distinta, pero más o menos podemos tener siempre la misma etapa. Y normalmente empezamos con una etapa del deseo, que si no tenemos deseo, tenemos como apatía o inhibiciones, ahí podemos tener un problema que puede ser en nuestros pensamientos, ¿no? En nuestras creencias o en nuestros valores. Podemos tener problemas en la fase de la excitación, entonces no tener problemas de erecciones o problemas de la preparación de la mujer, y al final, en la parte final del placer. Entonces, sobre todo, cuando estamos en salud, podemos tener una vida sexual plena y satisfactoria. Cuando esto no pasa, puede ser que de alguna parte no estamos en equilibrio. Pero no todas las personas pueden reconocer que su equilibrio no está perfecto, pero sí pueden presentar algunos problemas. Han nacido con respecto a trabajar con el cuerpo alguna disciplina como por ejemplo la bioenergética. La bioenergética, que ha sido descubierta por Alexander Lowen, es una terapia que se basa en el actuar de un punto de vista físico-corporal para desbloquear algunos bloqueos que puedo tener como energético en mi manera de ver las cosas en la vida. Entonces la bioenergética ha creado algún ejercicio físico o sentado o echado para poder descargar la propia energía. Entonces, es la manera de recuperar la salud, no como haces una terapia como la psicoanálisis conversando, no como hacen alguna terapia emocional, sino también pasando del lado que es como físico.
Si nuestro cuerpo al final le prestamos atención, sabemos que el cuerpo refleja cómo vivimos y cómo pensamos. Y sobre todo el cuerpo es el espejo de nuestra prioridad. De acuerdo a esto, en los últimos años se ha desarrollado una disciplina que va mucho más a fondo de la bioenergética, que tiene un nombre bastante complicado, que se llama psico, neuro, inmuno, endocrinología. Son en realidad 4 áreas específicas, pero que son muy bien relacionadas entre ellas. Entonces, sabemos que el sistema psicológico, neurológico, endocrinológico, inmunológico son bien agregados juntos y por este camino, para ver cómo descodificar los síntomas que tenemos que tener una visión, como siempre hemos dicho en todo el curso, holística, o sea, considerar todos los aspectos que tienen que ver con una enfermedad. El ser humano, entonces, es una complejidad de sistemas que tenemos que dividir para entenderlo bien, pero sabiendo que para sanar a una persona tenemos que recomponer toda esta información que tenemos para darle un sentido común. ¿Por qué? Porque cada persona reacciona a lo mismo estímulo de forma personal y de forma individual. Esta disciplina ha dado como algunas reglas que son como básicas en este sector. La primera es que toda la experiencia conflictiva o traumática que uno ha vivido pueden proponer al final cambio orgánico. Entonces, cuando tenemos un cambio orgánico, con alguna pregunta podemos hacer que las personas, el paciente, no pueda referir algún trauma o algunas cosas que esta persona pueda haber vivido. Sabemos que una situación emocional puede determinar una enfermedad. Así que la enfermedad que tenemos van a actuar a nuestro estado emocional. Cualquier patología se expresa primordialmente en un sistema de estos 4. Pero como estos 4 están ligados, va a afectar también al otro 3. ¿Por qué? Porque hay una gran interconexión con toda nuestra parte, en particular con nuestro sistema inmune. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo mucho estrés, mucha ansiedad, puede ser que voy a tener un sistema inmune débil y ahí me viene alguna enfermedad que en condición normal puedo combatir o puedo vivir de otra forma. La recuperación psicológica, emocional, excede la orgánica. O sea, no todos vamos a reaccionar a lo mismo estímulo de la misma manera. Los estados emocionales representan entonces un factor de riesgo cuando se cronifican. O sea, tenemos que considerar que una emoción vivida en un día no pasa nada, pero una emoción o un estado de ánimo vivido a lo largo de todos los días sí al final va a afectar nuestro estado de salud. Entonces tenemos que considerar que nuestro estado de salud es un equilibrio dinámico. Cuando yo tengo un equilibrio estático, tengo una computadora en una mesa, esto ya recupera una condición que siempre se queda igual. En cambio, con las personas no. ¿Por qué? Una persona está en equilibrio dinámico, o sea, de acuerdo a lo que está viviendo, cambia su estado de ánimo. Una persona tiene hambre, come algo y su fisiología está cambiando. Entonces, el equilibrio, la salud, está en este equilibrio dinámico. Pero cuando yo pierdo este equilibrio dinámico, ahí voy a tener alguna enfermedad. Entonces, la enfermedad es la señal que tengo que recuperar de alguna manera este equilibrio dinámico que tengo. Entonces, con la descodificación biológica vamos a estudiar lo que es la relación que existe entre una enfermedad en el cuerpo y una emoción reprimida o conflictiva que de algún momento podemos haber vivido. ¿Por qué? Porque sabemos ya que lo que nos expresa conscientemente en nuestra cabeza, en nuestro pensamiento o en acciones, se queda en el cuerpo y al final va a salir bajo otra forma. Así que el coaching corporal es una herramienta que nos permite leer el comportamiento no verbal de las personas para poder ver cuáles son algunos bloqueos que puedan tener. Así que vamos a entrenarnos un poco en lo que es la lectura del lenguaje corporal. ¿Por qué? Porque el lenguaje corporal es hablado por todos, pero es interpretado por unos pocos. O sea, algunas personas que se han entrenado para reconocer cuáles son los varios señales que existen.
Entonces, cuando un paciente viene, normalmente él cuenta una historia, pero su cuerpo, si sabemos aprender a leerlo, no cuenta exactamente una historia que puede ser diferente. El primer paso para interpretar el lenguaje corporal de las personas es de toda manera percibirlo. Entonces se quedarán sorprendidos al final de ver que hay bastantes señales que uno no percibe porque no sabes cómo utilizarlos. Pero cuando uno sabe cómo leer algunos señales, de ahí en adelante lo vas a percibir. Normalmente hay una diferencia entre hombre y mujer en la capacidad de leer el comportamiento no verbal. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? Porque normalmente los hombres, por tarea biológica, son las personas que son los cazadores, que van afuera, mientras la mujer, como tarea biológica, tiene criar a sus hijos. Entonces, tiene muchos más sensibilidad al lenguaje corporal por poder atender a la familia. Entonces, cuando vemos un niño llorar, si lo damos en brazo a un hombre, él dirá que el niño llora. Pero si lo damos a una mujer, ella puede detectar que está llorando por hambre, por frío o porque tiene alguna enfermedad. Vamos entonces a recuperar nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque en la cultura occidental, lo que tenemos en Europa, Estados Unidos o aquí también, normalmente nosotros consideramos que tenemos un cuerpo. En cambio, en las filosofías orientales, ellos consideran que no, son su cuerpo y por esto lo van cuidando más. Nosotros, como occidentales, todo lo hacemos con la mano, todo lo hacemos con la cara y con el intelecto. En cambio, no, la gestualidad de las personas orientales es con todo el cuerpo. Supongamos cuando una persona quiere saludar, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros damos 2 besos, damos la mano y todo lo hacemos con la parte alta del cuerpo. En cambio, los orientales hacen así porque consideran que ellos son su cuerpo entero. Entonces, si yo recupero mi conexión con mi cuerpo, puede ser que tengo más equilibrio con respecto a la dimensión de mi salud. Cuando comunicamos, normalmente tenemos alguna información que decimos, como lo que yo estoy diciendo verbalmente, y tenemos también algunas comunicaciones que son cómo yo digo las cosas. Y muchos de los conflictos emocionales entre la persona no dependen tanto de las palabras que se están utilizando, sino de la manera con la cual estamos comunicando. En el sector conocemos un estudio, que es el estudio del señor Mehrabian, que dice que cuando estamos comunicando emociones, la parte corporal es mucho más importante que la información que estamos dando. Y esto también tiene que estar verdadero en la relación médico-paciente. Entonces, la manera como nos ponemos nuestro cuerpo, nuestra disponibilidad corporal, es muy importante a la hora de comunicar con los clientes. Cuando tenemos un paciente, tenemos que tratar de interpretar cuál es su estado de ánimo. Y normalmente esto lo dice la primera regla del comportamiento no verbal, que es que a cada estado de ánimo corresponde una posición corporal. Entonces tenemos que tener la habilidad de detectar cuál es el estado de ánimo de la persona con la cual estoy hablando de acuerdo a su corporabilidad. Supongamos que yo tengo una persona que todo su cuerpo va por abajo. Entonces mira por abajo, su hombro caído y puedo pensar que a esta corporabilidad corresponde un estado de ánimo depresivo. Pero, en cambio, si una persona está muy positiva, con la sonrisa, con su cuerpo que va por arriba, puedo pensar que su cuerpo está feliz y él se siente feliz. Entonces el coaching corporal es una manera de, primero, interpretar el estado de ánimo de la persona y segundo, interactuar con este estado de ánimo empezando con la corporabilidad. O sea, haciendo alguna dinámica corporal que la persona puede salir de este estado negativo para ponerse en un estado positivo. El cerebro es bastante complejo, pero tiene alguna regla simple. Y una regla simple es que las personas no pueden estar tristes y felices a la vez. Entonces, o el cuerpo reconoce que estamos tristes o que estamos felices. Entonces, si uno tiene algún pensamiento negativo, puede empezar a cambiar su pensamiento negativo, empezando a cambiar su corporabilidad. Y así que cuando estamos en una sesión con un paciente, primero podemos detectar el estado de ánimo de un paciente y después, con alguna dinámica corporal, podemos tratar de cambiarle este estado de ánimo.
¿Cómo se lee el comportamiento no verbal? De la única forma posible, que es con la observación. Entonces, si quiere aprender a leer el lenguaje corporal, simplemente tiene que prestar atención a la persona que está en tu estudio. Tenemos una relación entre un estado interior y la posición corporal. Entonces, hemos dicho que la primera regla es que a cada estado de ánimo corresponde una posición corporal. Así que, si queremos ver cómo una persona está cambiando de estado de ánimo, tenemos que detectar cambio de posición corporal, que esta es la segunda regla. O sea, cada vez que una persona está cambiando algo de su posición corporal, quiere decir que su estado interno está cambiando. Entonces, ¿qué podemos ver? Que cuando yo estoy en una conversación con un paciente, cuando veo que tiene algunas relaciones como cerrar los brazos, ponerse adelante, ponerle hacia atrás, quiere decir que lo que le estoy diciendo le está generando un cambio de emociones. Para leer estos cambios de emociones, tenemos también que saber que en el lenguaje corporal no siempre el mismo gesto quiere decir la misma cosa. Quiere decir que una persona que está llorando puede pensar que está triste, pero a veces la persona está llorando, en este caso puede estar feliz porque está viendo a sus hijas después de mucho tiempo. Entonces, cuando leo el lenguaje corporal, siempre tengo que considerar que cada gesto depende del contexto y puede tener distintos significados de acuerdo a lo que estoy viviendo. La primera cosa es considerar que las personas normalmente tienen una actitud y esto, su corporabilidad, demuestra si tenemos una persona con actitud positiva o, en cambio, con una actitud que puede ser negativa. Una cosa que es importante como terapeuta es tratar de ver cuando una persona está señalando cosas que son señales de rechazos o de aceptación con respecto a lo que estamos diciendo. Supongamos que una persona empieza a acercar el objeto así o está con una comunicación positiva, puedo pensar que tenemos una buena relación. Pero hay algunos señales de las personas que nos pueden comunicar que la persona está rechazando o está viviendo una emoción negativa. Vamos a ver un poco cuáles son este tipo de señales. Cuando una persona empieza a alejarse de mí, empieza a alejarse algunas cosas que tiene en la ropa, esta persona está entrando como en un estado de ánimo que está rechazando un poco la información que le estoy dando. El segundo señal, un poco más intenso de rechazos de la persona, es el siguiente. Cuando empiezo a ver algún señal de este tipo, empiezo a ver que las personas está como descargarse una tensión que tiene en la nariz. Esta es absolutamente una descarga eléctrica, le pica como la punta de la nariz. ¿Por qué está pasando esto? Porque cuando una persona está en la nevera sacando como la leche que está vencida, cuando lleva la leche vencida a la nariz, la primera reacción que tiene es como irse por atrás. Entonces, esto es el primer señal de rechazos. Pero como socialmente yo no puedo llevar la cabeza atrás, me queda como una descarga eléctrica que se queda en la nariz. Y esta descarga eléctrica normalmente la tengo que liberar de otra manera. Entonces, cuando yo estoy comunicando a un paciente, me estoy dando cuenta que empieza a tener señales como esto, quiere decir que lo que le estoy comunicando le está generando como un conflicto interno de algún tipo. Entonces, tenemos que prestar mucha atención a los varios señales que nos dan dando los pacientes, porque de ahí podemos detectar cuál es la emoción verdadera que está detrás a su comunicación y de acuerdo a nuestra técnica de hacer preguntas podemos ver un poco por qué no estamos reconociendo estos señales. Todavía el señal de la nariz no es el más profundo como señal de rechazos. Un señal muy profundo es esto. Cuando la persona hace este señal, parece que tiene como un nudo a la garganta que no le sube y ni le baja. Entonces, cuando las personas sienten esto como que le pica la garganta, es algo que ahí tiene un verdadero problema personal. Entonces, esto es un señal que va bastante a fondo y que le puede dar como comunicación que el paciente en realidad tiene algún problema. Vamos a ver también cómo es importante cómo las personas consideran su área personal.
Tiene que saber que cada persona tiene alrededor suyo un espacio personal que se llama huevo proxémico. ¿Qué es el huevo proxémico? Es un área que más o menos va alrededor de los brazos, un área en el cual el paciente considera que este es su territorio. Entonces, cuando interactuamos con el paciente, tenemos que prestar mucha atención a lo espacio personal del paciente para no invadirlo y para hacer que él se vea como que tenemos algún problema. Otra cosa que es bastante importante en el cuerpo es la posición que puede tener el paciente en tu estudio. Si quiere con el paciente hacer un trabajo racional y un trabajo donde tú le explicas las cosas bien, el paciente puede estar sentado en una silla normal porque le está haciendo una comunicación bien consciente. Pero cuando nosotros ponemos el paciente en una camilla y ya hacemos que levanta las piernas y ya el pie no tienen el contacto con la tierra, ahí se puede hacer como un trabajo más emocional y como más de fantasía. No sé si conoces, pero como la terapia psicoanalítica así está trabajando con la persona que estás como casi durmiendo. Entonces, lo que yo le invito a hacer es enfocar y prestar bastante atenciones a lo que puede ser el cuerpo de la persona, porque el cuerpo de la persona estás comunicando en general su historia. Hoy tenemos bastantes problemas a la columna y a la postura de las personas por un tema del móvil y de la realidad digital. Tenemos muchos jóvenes que pasan todo el tiempo mirando el móvil, entonces tienen la cabeza así y empiezan a tener problemas a la columna. Entonces, mediante cómo una persona se presenta, podemos ver mediante su cuerpo cómo poder detectar su estado de ánimo o otras cosas particulares que podemos ver. El tema del lenguaje corporal es muy complejo, entonces lo invito a profundizarlo con video, con tema, pero es la manera más simple de poder detectar exactamente cómo es el estado de ánimo de nuestro interlocutor. Y normalmente en la cara tenemos un señal que puede ser de un gesto singular, que es un fisionómico, puede ser un lieve persona mirando por abajo con los labios que van por abajo. Pero cuando lo que veo se convierte en un estado de ánimo permanente, va a marcar el cuerpo de la persona. Entonces usted, si se entrena, puede al final detectar alguna enfermedad de la persona simplemente mirando su cuerpo, porque se dan cuenta cuál es la emoción dominante de estas personas. Gracias por la atención de estas clases y lo espero en las próximas clases.